Está en rojo. Buenas noches. Este va a ser un evento que va dirigido hacia nuestra sección de proyectos en el club. Vamos a indagar sobre cómo nosotros hacemos el proceso dentro de los proyectos dentro de nuestro club y cómo vamos avanzando en este proyecto que ha venido arrastrando desde el PAE. Y vamos a explicar más o menos cuál es el proceso que realizamos tanto en el proceso de diseño y el proceso de implementación hasta las etapas que tenemos. A continuación va a hablar Francisco, que es el actor principal de nuestro proyecto, y voy a compartir lo que tiene por decir. Adelante, Francisco, ya puedes comenzar. Bien. Buenas noches con todos, bienvenidos. Esto sería una presentación un poco técnica del proyecto del barco RC, el cual fue desarrollado e impulsado por el Club de Mecatrónica en SPOL. Hoy no vengo únicamente a hablarles de un juguete de control remoto, sino de un sistema integral de ingeniería naval a escala. Vamos a ver cómo resolvimos problemas reales de telemetría, ruido electromagnético y gestión de potencia para lograr un control robusto y sin latencia. Siguiente. En cuanto al hardware y en nuestra PCB, siguiente. Para que un prototipo como este tipo sobreviva al agua, no simplemente podemos depender de una protoboard. Por eso tuvimos que llevar la electrónica al siguiente nivel. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos el método de láser, el cual se iba a desgastar la capa protectora para luego aplicar una ablandación por medio del cloruro férrico y remover el extracto de cobre que nosotros no necesitábamos. Y de esa manera tuvimos nuestra placa PCB. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Uno, para reducir el ruido eléctrico. Dos, con una masa global, o sea, con tierra global, logramos que el motor, al trabajar muy rápido, iba a reducir la interferencia que este de aquí podía llegar a emitir, puesto que estamos usando un motor brushless. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. En la parte de la telemetría, en cuanto a comunicación, fue un reto claro. No nos podíamos permitir el lag dentro de un barco, por lo que necesitábamos una respuesta básicamente inmediata. Por esta razón, en nuestro XB, lo que hicimos fue utilizar el modo de broadcast, lo cual nos iba a permitir una difusión abierta y eliminábamos cualquier tipo de verificación si es que se hace un envío de datos de un punto a otro punto. ¿De qué manera funciona el broadcast en este caso? Simplemente es como que grita, o sea, como que envía todos los mensajes y a quien esté en el mismo canal, que en este caso sería el receptor, iba a poder recibir nuestros mensajes sin tener que enviar un mensaje de retorno de confirmación. El resultado de esta radiofrecuencia con latencia cero nos permite asimismo un alcance de cerca de 1.5 kilómetros al usar el XP-Pro. Siguiente. En cuanto al control, utilizamos un control de Play 4 para olvidarnos de los simples controles genéricos, los cuales íbamos a tener que adquirir un control nuevo y comprarlo. De esta manera reducimos los costos y simplemente utilizamos el módulo integrado de la SP para usarlo junto a la librería de BluePad 32. De esta manera, el control iba a ser parte de nuestro maestro, el cual va a ir enviando los datos al esclavo. Siguiente. Aquí es donde la parte de programación salva el hardware. ¿De qué manera? Implementamos un filtro matemático de media móvil exponencial con un factor suavizado de 0.7. ¿Qué representa este factor de 0.7? Básicamente, lo que nos va a permitir es que cada vez que se envíe algún mensaje, algún pulso de nuestro control, iba a ir agregando ese pulso de manera gradual,
de tal forma de que no mande un pico directo del motor o en este caso del servomotor para dar alguna dirección. Siguiente. En cuanto al sistema de alimentación, utilizamos una batería de LiPo y no las simples baterías. ¿Por qué razón? Porque necesitábamos alta potencia. ¿Ok? Además, al utilizar esta batería, podíamos integrarla fácilmente con la, la SC, el cual va a ser nuestro controlador para el motor process. A partir de la SC, podíamos obtener los 5 voltios que nos va a permitir alimentar tanto el servomotor como la SP. Siguiente. Ok, entonces aquí se va a explicar un poco más a profundidad de cuál es nuestro esquema, ¿ok? De comunicación. En este caso, en nuestra entrada, tenemos el, el control del Play 4 que va a estar en nuestra parte del maestro. Entonces, el maestro, el control, le envía los datos a la SP, porque tenemos dos SP. Entonces, este le envía los datos a la SP, que vendría a ser nuestro maestro, y procesa esa información dentro de esa SP y luego, por medio de la XP, nos permite enviar este mensaje con largo alcance. El receptor, que vendría a ser nuestro esclavo, asimismo, del otro lado tiene una XP, la cual procesa todos los datos, los recibe y hace el envío de datos tanto a la SC como al motor. Siguiente. Esta gráfica representa una como, como simbología de que cómo se redujo el ruido eléctrico de pasar de una simple protoboard a una PCB. Si no fuera por este aislamiento, tendríamos bastante ruido, y eso fue algo que nos pasó al inicio, que tenemos mucho ruido en cuanto nosotros enviamos una señal, muchas veces teníamos retraso de esta señal o el servomotor se volvía loco. Entonces, para mitigar esos ruidos y para mitigar el hecho de que estamos trabajando con corrientes bastante altos porque estamos usando dos motores, utilizamos, o sea, decidimos utilizar la PCB. Porque algo que pasa mucho con los jumpers es que son cables demasiado finitos, por lo que no podemos pasar suficiente corriente a través de estos cables. Siguiente. Como próxima fase, teníamos pensado integrar ya la parte mecánica, como quien dice, en la cual tenemos ya adquirido un eje de 5 milímetros de diámetro, y el verdadero reto aquí va a ser poder colocar una bocina de tal manera, o sea, una bocina que no permita el flujo de agua a altas RPM del motor. Y de allí uno de los otros retos que se nos ha mostrado en este caso es que dentro del mercado en Ecuador es bastante complicado conseguir un motor de tipo in-runner, es decir, con el rotor interior. Por lo que estamos viendo la forma de poder trabajar con el motor convencional, el que se suele utilizar en actuadores, y acoplarlo en este caso a nuestro eje. Siguiente. Entonces, una de las lecciones que nosotros hemos adquirido es de que nosotros podemos evidenciar lo realmente sensible que va a ser la SP32, puesto que muchas veces tuvimos que probar con un código y ese código no funcionaba, y tuvimos que probar otro código y funcionaba a medias. Entonces, sí, tuvimos que pasar varias fases de prueba y error, y una por una, para luego poder ir concretando. No era tan fácil como simplemente trabajar con un Arduino, que en el caso de hay una práctica en actuadores mecatrónicos en lo que usamos el Arduino y funciona casi instantáneamente. Del mismo modo, para la SC
tuvimos que reprogramar la SC, puesto que al inicio no estaba directamente trabajando con los valores de tope, sino que ya como que teníamos un cierto avance en nuestra SC. Entonces tuvimos que reprogramarla para lograr esto. Asimismo, al integrar nuevos miembros a este proyecto, nos dimos cuenta de la importancia que es registrar todo esto en un repositorio, en este caso en GitHub, para que ellos puedan ponerse al día de manera rápida. Bien, el proyecto del barco es es la prueba viviente de que una idea que nosotros muchas veces la tenemos como en una simulación CAD y a veces líneas de códigos vacía, se puede llegar a llevar a la práctica si nosotros realmente nos lo proponemos. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias. Eh, sí, Francisco, yo tengo una pregunta. ¿Cómo resolviste el problema con la comunicación? Porque yo sé que tuvieron bastantes problemas con respecto a la distancia que podría cubrir el XB, porque recuerdo que no cubría la distancia que era necesaria, o no sé si es que era problema de alimentación con las baterías. No, no sé Sí. ajá, ¿cómo resolviste ese problema? Al inicio teníamos el problema de que como tal no teníamos... Alguien tiene el micrófono abierto. Ya, gracias. Al inicio teníamos el problema de que intentamos utilizar jumpers para colocarlos en la XP, ¿ok? Luego nos dimos cuenta que era imposible trabajar de esta manera, así que tuvimos que comprar como tal una placa que ya es especializada para la XP, que se llama, creo que, XP Explorer, así. Entonces, esta plaquita nos permite alimentarnos con 5 voltios con, eh, y hacer la comunicación TXRX y con GND, ¿ok? Entonces, nosotros ya alimentarlo con los 5 voltios, directamente le estamos enviando toda la potencia posible, puesto que dentro tiene un integrado que va a reducir esos 5 voltios a 3.3. Entonces así le estamos ya como que enviando toda la potencia posible para que la XP funcione correcto, o sea, de manera correcta. Eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta. La segunda cosa es, como tal, tuvimos que usar el modo broadcast, porque si bien es cierto, al inicio tuve que colocar de manera uno como emisor y otro como receptor, por medio del programa de XCTU, por ahí es donde se programan las XB. Entonces, al inicio tuve eso, si bien es cierto, funcionaba, pero luego cuando ya lo llevamos a integrar con el motor y el servomotor, ya se notaba muchísimo más el hecho de que estaba enviando muchos datos. Entonces, envío un dato aquí, recibo un dato acá, le dice, oye, ya lo recibí, y pum, regresa. Entonces, es como que escucha absolutamente todos los datos, ¿ok? Al escucharse todos los datos, se crea un ruido interior porque tiene que el receptor decir, ok, ya lo escuché, y enviarlo al emisor, y para que el emisor pueda volver a enviar otro dato. Entonces, al usar el modo de broadcast, literalmente es como que le estamos diciendo, mira, estos son todos los datos, y el receptor los recoge y ya no tiene que decirle de vuelta, oye, ya los escuché. Entonces, de esta manera reducimos completamente el lag. Entiendo, y hay opciones para poder trabajar o disminuir aún más el tiempo de respuesta del barco con respecto al control. Nosotros aplicamos un filtro, que es el filtro que le mencioné hace un momento. Creo que estaba en la diapositiva. No sé si puedo subir a la diapositiva 6, creo que. Esa es. Ya. Utilizamos ese filtro. ¿Para qué utilizamos el filtro? Para que se sienta como cuando nosotros muchas veces tenemos en los videojuegos que subimos el joystick y como que vemos un avance gradual, ¿ok? Además de que dentro del código tenemos un mapeo y toda la cosa. Entonces, este avance gradual es como que lo único como tal que se notaría como un retraso, ¿ok? Si nosotros disminuimos este valor a 0.3, va a haber muchísimo más retraso. Entre más se acerque a 0, va a ser mayor el retraso, y entre más se acerque a 1, menor va a ser el retraso. Sí, lo dije bien.
¿Ok? Entonces, si nosotros únicamente ponemos este filtro como uno, literalmente la información va a ir de 0 a 100 de golpe. Pero, ¿por qué utilizamos este filtro? Para que nuestro motor no se vea como tal afectado al enviarle directamente la señal y lo vaya a terminar dañando con el tiempo. Ok, entiendo. Y también yo vi en las diapositivas una gráfica, pero esta era esta gráfica. Ujú. ¿Qué quiere decir exactamente esta gráfica? Porque yo la interpreto como que es el ruido que puede generar diversas señales dentro del proyecto, pero ¿qué exactamente puede producir este ruido? O sea, yo sé que puede producir la corriente, pero no sé qué otros factores implican el ruido físico. O sea, cuando nosotros no tenemos una tierra común, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Si únicamente se trabaja con una sola línea, ¿ok? Hay veces que diseñamos las protoboards y únicamente tenemos una línea de GND, él tiene que ir y regresar por allí la corriente, ¿ok? Entonces, de esta manera, al usar la PCB, ¿ya? Y algo parecido a estas líneas de ida y vuelta son con los jumpers. Entonces, al usar la PCB, teníamos una gran área de tierras físicas, ¿ya? Entonces, al estar interconectadas todas estas tierras, directamente la corriente, porque la corriente siempre es como el agua, que va a ver el camino más corto, entonces va a regresar rápidamente y de esa manera se van a poder enviar los mensajes muy rápido, ¿ya? Y de esta forma reducimos el ruido. Otro de los ruidos que también puede suceder, que también se nos presentó, por ejemplo, si yo una vez llegué a hacer pruebas con la XP dentro de mi dormitorio, y como teníamos a gran alcance, ¿ok? Lo que nos pasaba es que había también interferencia, porque envía señales demasiado fuertes, ¿ok? Entonces es como que hay como un rebote de esas señales y se envía como una interferencia. Entonces, de esa manera, si nosotros para pruebas así súper cortas dentro del programa de XTU, nosotros podemos programar para reducir este alcance y hacer pruebas dentro del escritorio, de un taller o algo parecido. Y luego ya cuando vamos a usar el barco como tal, en físico, o sea, ya sea en un lago, en una piscina, ahí sí colocamos esta comunicación a largo alcance. Ok. También, ¿qué consideraciones de diseño utilizaste para diseñar el enrutamiento de la PC? Porque ciertamente está aquí. Ciertamente es difícil hacer una PCB para evitar el ruido. Entonces, también para la alimentación de corriente, también si es que la corriente es adecuada para los motores. Entonces, ¿qué consideraciones de diseño tú tomaste para realizarlo? Con consideraciones de diseño te refieres como al grosor de las pistas y así. Ajá, y la configuración de elementos. La configuración de elementos te refieres, por ejemplo, si yo pongo un elemento aquí y luego, o sea, la como dispersión de los elementos, qué tan distanciados están, ¿con eso te refieres? Sí, sí. Ya. Consideraciones como tal, las básicas, de que no deben de haber ángulos de 90 grados para evitar que se sobrecaliente por demasiada corriente. Ok, cuando tenemos ángulos de 90 grados, directamente se, es como que pusiéramos una tubería, ¿verdad? Y no le ponemos un código, perdón, un codo a esta tubería. Y lo que hace es que si es demasiada presión de agua, literalmente se va a reventar esa tubería, ¿ok? Entonces esa fue una de las consideraciones, creo que de las más básicas que usamos, ¿ok? De ahí, para reducir el ruido eléctrico, tratamos de utilizar las líneas que son como tal principales de alimentación, hacerlas más gruesas. Si nos damos cuenta, ahí dentro de la placa tenemos líneas más gruesas y otras más finas. ¿Por qué tenemos una más gruesa y una más fina? Como tal, una sirve para alimentación, ¿ok? Para GND, bueno, como GND es todo, pero en este caso para los 5 voltios sí utilizamos las líneas más gruesas, ¿ok? Para eso, para que podamos reconocer si esta cantidad de corrientes es demasiado alta. Si nosotros no hacemos las líneas suficientemente gruesas, lo que va a pasar es que
directamente la línea se nos va a quemar, se nos va a pelar el cobre y ya, y valió la placa. ¿Ok? En cambio, para las líneas más finas, lo que, como básicamente estamos enviando datos de casi 3.3 voltios, que es lo que envía la SP, entonces no necesita como tal una línea demasiado gruesa. ¿Ok? Asimismo, si nos damos cuenta, es importante recalcar el hecho de que no necesitamos que el anchurado entre la pista y en este caso la placa, que sería el GND, deba ser correcto para evitar que, yo qué sé, en algún momento, si es que se llega a hacer el ataque químico y no se come completamente el material, vaya a haber allí un corto. Es decir, van a estar unidas esas dos líneas. Y eso también nos puede afectar a nuestro proyecto. Ok. Y con respecto a la selección de motores, eh, ¿por qué eligieron utilizar un brushless? ¿Por qué no un motor convencional DC o por qué no otra versión de los motores? ¿Ok? Nosotros decidimos utilizar un brushless como tal porque es uno de los motores DC que nos permite la mayor potencia posible. Es decir, la cantidad de torque que nosotros vamos a enviar para poder mover en este caso el barco. ¿Por qué nosotros lo utilizamos por encima de un motor convencional de escobillas? Porque el motor de escobillas funciona muy bien en tierra, ¿ok? Incluso funciona para muchas aplicaciones. Pero en el caso como es el agua tiene una fuerza de empuje mayor que la que es, en este caso se efectuaría si nosotros colocamos el motor en el piso, ¿ok? Porque en el piso únicamente es como que estamos enviándolo en el eje X y ya pues en el eje Y únicamente se mantiene, ¿ok? Por la gravedad. Entonces únicamente estamos propulsando en una dirección. En este caso tenemos varios flujos de agua, ¿ok? Que si nosotros no aplicamos el torque correcto, lo que va a pasar es que directamente nuestro motor va a arrancar, puede ser que arranque, pero después de un tiempo va a empezar a sufrir demasiado, se va a quemar y se dañó, ¿ok? Em, También por esa razón se usa los motores de este tipo en drones, porque así mismo nos permite tener bastante potencia para el momento de trabajar con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también habías mencionado que para el diseño de la componente mecánica del bote íbamos a utilizar un bocín. ¿Podrías explicar más o menos cómo iría la conexión del eje a mover o cómo haríamos el sistema ¿cómo es que se llama? Para evitar que el agua entre al circuito electrónico del motor, del barco, disculpe. Sí. En este caso, lo que tenemos pensado es tratar de utilizar una especie de goma selladora, como la que se utiliza en los, ay, ¿cómo es que se llama? En los acuarios, no es acuarios, en las peceras, como es en el caso de la pecera, que nos va a permitir reducir la filtración de agua dentro de esto. Asimismo, tenemos que reforzar porque el material que estamos usando para el bote es cartón pluma, ¿ok? Entonces vamos a reforzar con un material aislante, ya puede ser vinilo o algo parecido, de tal forma de que nos va a incrementar el grosor que nosotros tenemos de vacío del corte que ya tenemos en nuestro bote, ¿ok? Entonces, al usar este bocín, ya lo dejamos completamente sellado y como el eje va a rotar dentro de este, ¿ok? La filtración va a ser casi mínima, ¿ya? Entonces, eso tenemos de esa parte, de ahí en la parte de la conexión entre el motor y el eje. Asimismo, tenemos pensado utilizar, parecido a lo que tenemos allí en la diapositiva, esa como tubito dorado, el cual nos va a permitir conectar el eje con el motor. Algo que nos dimos cuenta la semana anterior es que tenemos que integrar algo más dentro del bocín, porque el diámetro de un lado
con el motor casi que quedaba al ras, ¿ok? Pero en el caso del motor, perdón, en el diámetro del eje casi quedaba al ras con el bocín, pero en el caso del motor nos quedaba un poco de fuga. Entonces, tenemos planteado diseñar unas especies de arandelas que vayan a entrar a presión de tal forma que les incrustamos y así poder transmitir toda la potencia al eje sin que este deslice. Ok, muchas gracias. No sé si es que alguien más tenga una pregunta. Está abierto a preguntar cualquier cosa, no hay problema. Si no, para preguntar yo también si es que podría compartir contenido de lo que hemos desarrollado, porque también tengo algunos videos de las pruebas que se hicieron. Si es que me permites compartir, Francisco. Sí, adelante. Ok. Bueno, yo he recopilado algunas de las pruebas que hemos hecho mismos, o sea, en una carpeta en Drive, por si les interesa observar más de nuestro proyecto, de nuestro proceso de cómo es la práctica en sí. Hemos desarrollado diferentes circuitos prueba que se han ido realizando para comprobar el funcionamiento del XB, cómo iniciamos con el proceso de la prueba del bote con el cartón pluma, los pesos que utilizamos para la flotabilidad del mismo material. Entonces, si es que ustedes tendrían más curiosidad de cómo realizamos nosotros las pruebas, más o menos aquí tengo los videos que literalmente hicimos para que vean cómo actúa el material, cómo actúan los motores, cómo actúa la comunicación. Y realmente ha sido un proceso bastante chévere ver cómo los chicos han empezado a hacer los proyectos, cómo se han animado a probar las cosas nuevas que tenemos en este proyecto y cómo han tenido problemas, porque la parte más chévere de ir a hacer un desarrollo de prototipo, al menos de lo que yo veo, es los problemas que se van a tener, porque así se ve cómo alguien se puede desarrollar bastante con respecto a los problemas. Pues aquí también ese video me gustó mucho de lo que vi y fue cómo implementaron por primera vez el control a través de un control de Play 4. Entonces ahí está el funcionamiento del motor brushless, el direccionamiento y la comunicación a través del XB. También de por sí solo la comunicación de la dirección y también manejo del SP32 a través del control de Play 4. Y también habían hecho una prueba de comunicación en campo de cuánto, creo que era como una distancia de unos 100 metros. No, no me acuerdo, no sé si Francisco tendrá la distancia exacta, pero fue como unos 100 metros o no sé, no me acuerdo la verdad. Y ese fue también una prueba, pero con motor DC. Bueno, y eso quería que vean además de la presentación que teníamos preparado. No sé si es Claro, que alguien o sigue, sea, a mí Francisco. me gustaría contar que la comunicación que nosotros teníamos, para que se hagan una idea, la última prueba que nosotros hicimos fue desde Decanato de FINCP hasta más o menos el Coliseo, el viejito, ¿ok? El que está como llegando al lago. Entonces, eh, hicimos esas pruebas, vimos que todo funcionaba correctamente, a pesar de que teníamos por en medio carros, teníamos los buses, porque justamente era la hora de salida, a 1 de la tarde. Hay también bastante gente con sus celulares y demás. Entonces todo esto satura la comunicación entre las XP. Y a pesar de todo eso, nosotros podíamos tener una respuesta rápida. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que realmente sea una respuesta rápida? Literal, estábamos en llamada comunicándonos. Oye, ¿está funcionando? Sí, sí, está funcionando. Allá, entonces sabíamos que la respuesta iba a ser exactamente rápida.
Sí, además también fue divertido un poco porque los problemas que tuvieron con lo del voltaje, literalmente fue creo que en tiempo real que están diciendo, no, no se comunican aquí ahorita, no sé qué está pasando, no, me está llegando todos los datos corrompidos y eso que se ve en el video que les mostré es literalmente cómo se va cortando los datos y no puede interpretar el Arduino o el XBit. Entonces eso sí me pareció bastante gracioso y divertido del proyecto. Bueno, no sé si es que alguien más tenga preguntas sobre el proceso que llevamos a cabo, si es que alguien quisiera compartir, no, no sé, si no, creo que estuviera chévere saber si es que están interesados en participar en este proyecto. A través de nuestras redes, nosotros estamos en comunicación con chicos de la universidad, así que si es que quieren unirse, vamos a empezar un proceso de validación para personas que quieran entrar al club. Igual el proceso es similar, nosotros hacemos un proyecto para validar conocimientos y si no, los capacitamos. Así que siéntanse bien en acudir a nosotros para poder aprender más de cómo resolver estos proyectos. No sé si es que alguien más tenga detalles que agregar, si no, hasta aquí sería la reunión de hoy. No sé si es que alguien quiere compartir algo. Bueno. Hasta aquí sería la sesión de hoy. Espero que hayan aprendido de nuestro proceso de diseño, nuestro proceso de testeo y demás cosas. Así que son bienvenidos a participar en el club. Vamos a tener más charlas adelante, vamos a tener más eventos, talleres. Así que siéntanse bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Yo soy Abel López, actual presidente del Club de Mecatrónica, y espero que hayan disfrutado mucho de esto. Muchas gracias. Tengan buena noche. Gracias, chicos.